quisiera ver, vamos a ver, hermana Isis, ¿está muy ocupadita o puede dirigirnos con la oración inicial? Vamos a ver, porque sé que a veces están ocupados. Con la hermana Iris, ¿alguna? Si no, pues seguimos, hermana Daisy. Usted es parece que va a ser la oficial aquí. Si hace la oración inicial, por favor. Amén. Bendito sea el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, hay momentos que producen alegría y otras como tristeza, pero la verdad, Señor, es que hoy terminaremos de escudriñar tu Antiguo Testamento, Señor. Pero tú nos tienes el Nuevo Testamento enfrente ya de nosotros, Señor. Y hemos visto, Señor, que el Antiguo Testamento es como una sombra y figura de lo que veremos en el Nuevo Testamento, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de la hermana Eva. Señor, gracias por esa sabiduría que solo tú le puedes dar a través de tu Espíritu Santo. Estamos muy agradecidas con ella, Señor. Gracias, Dios. Bendice a esta mujer de Dios y que ella siga siendo luz, Señor, aún en medio de las tinieblas, donde muchas veces a ella le toca ir donde tú la mandas, Señor. Bendice a esta mujer de Dios y también a cada uno de los que hemos estado, Señor, en esta síntesis bíblica, que nosotros cada día, Señor, podamos entender, Señor, que nosotros tenemos que prepararnos contigo, Señor, para esa gran esperanza que tenemos es de un día retornar a ti, Señor. Gracias porque en este libro de Malaquías tú nos enseñas algo muy puntual, que es lo que estamos viendo en la iglesia ahorita, que es la adoración. Pero lastimosamente dice aquí que, que hay en el libro de Malaquías que es como una adoración hipócrita. Dice, y bendito Dios, Señor, que nosotros no te estamos adorando de esa forma, sino en espíritu y en verdad, Señor amado. Y gracias, Señor, porque tú aquí nos muestras los últimos tiempos que son los que ya estamos, Señor, casi palpando, Señor, con todas las situaciones que vemos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos sigas guiando y poniendo pasión en nosotros por escudriñar las escrituras y ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú ya nos has puesto una plataforma muy preciosa a través del Antiguo Testamento, Señor, para que nosotros podamos adquirir más conocimiento del Nuevo Testamento y conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú has cumplido tu propósito en nosotros y gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta el último día del Nuevo Testamento, porque tú has sido fiel con nosotros. Padre, bendecimos tu obra para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Bendiciones. Es algo muy cierto lo que dice. Aquí vemos Malaquías les habla de todo lo que generalmente ocurre con el ser humano. ¿Se acuerdan que son los posexílicos, verdad? Ya se habían vuelto, primero le dijeron de la construcción del templo, lo hicieron, después el otro profeta que habló de la construcción del templo y después habló un tiempo después donde ya se empezaban a salir de lo que debían, pero le daba la esperanza. Y después vemos la inconsistencia que tenemos cuando queremos que las cosas ocurran en nuestro tiempo. Aquí ya hacen años más y la gente así como, no, eso ya no pasó, eso ya no ocurrió. Y entonces aquí vamos a ver todo lo que tiene Malaquías para estas personas. Primero, la introducción, ¿verdad? Malaquías significa el mensajero de Jehová. Algunos decían que era que él se nombraba mensajero y otro que era un nombre, pero la mayoría dicen que es el nombre, que es Malaquí, que es mensajero de Jehová, el mensajero del Señor. Probablemente
Esto es cuando no están exactamente comprobado, pero hay muchas indicaciones de que esto puede ocurrir. Fue un judío devoto en Judá. Eso lo podemos ver porque estaba cerca del Señor. Esto fue después del exilio contemporáneo de Nehemías, probablemente un profeta sacerdotal, o sea, un profeta del templo. La fecha 430, 420 antes de Cristo. Si se fijan, ya han pasado como 100 años de los profetas anteriores. Ya se había reconstruido el templo, así ya se habían restaurado los sacrificios y las fiestas. Esto porque ya uno de los reyes sacado los pergaminos, ya habían leído las leyes, ya estaba instituido todo. Esdras, o sea, él había vuelto a introducir un conocimiento general de la ley. Si se acuerdan, anteriormente dice que lo leían y las personas aceptaron, ¿verdad? La ley de Dios. Pero la naturaleza humana, los sacerdotes y el pueblo habían vuelto a descarriarse. Esto es como un círculo. Y no solo pasa con el pueblo, a veces pasa conmigo, a veces pasa, no sé si a alguien de ustedes, que estamos muy bien, pero de repente como que se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Viene cualquier cosita y ya se nos olvidó todo lo que Dios ha hecho y ha dicho y ya hasta renegamos. Entonces, el pueblo de Israel es una muestra de lo que es la naturaleza humana, es por lo que cada día debemos estar leyendo esta palabra para que nos guíe. Cada día debemos estar orando a Dios porque si no, nosotros también nos desviamos. Mi disculpa. Y en este libro lo vemos. Perdón. El tema son acusaciones de Dios contra el judaísmo posexílico. ¿Se acuerdan? Aquí dice que al mismo tiempo que Nehemías y vemos algunas cosas que hablan este libro y también las dice Nehemías. Primero, que los sacerdotes se habían corrompido. Y eso, hermanos, no es algo que ocurría solo en aquel tiempo. Eso es algo que lo hemos visto que está ocurriendo aún en nuestros tiempos. Hay algunos sacerdotes, algunos que están encargados del templo, que se han corrompido. También está en Nehemías 13:1-9. Ahí pueden hallar el mismo reproche que se hace. Se descuidaban los diezmos y las ofrendas. 3:7-12 de este libro de Malaquías y en Nehemías 13:10-13. Este libro tiene una gran relación con Deuteronomio. Si ustedes se van a la parte donde están las referencias, van a encontrar que tiene una gran relación con Deuteronomio. Por eso Malaquías conocía muy bien la ley. Y aquí cuando se dicen que se descuidaban los diezmos y las ofrendas, yo recordaba el pastor el domingo, porque algunos los daban y daban las ofrendas, pero no los daban correctamente. Y aquí vamos a ver cómo el Señor dice. O sea, no daban lo que el Señor había dicho. Y el pacto del matrimonio se violaba. Los hombres se divorciaban de sus esposas hebreas para casarse con mujeres paganas. Se les había olvidado la ley. Se les había olvidado que Dios había hecho un pacto con este pueblo de Israel, con Judá, y que no quería que los demás invadieran y contaminaran lo que él había separado. Esto es de lo que está una de las acusaciones que tiene el Señor a través del profeta para Judá. Aquí vamos a ver, tiene unas características especiales. Describe con mucha claridad. O sea, usted no necesita que alguien venga y le interprete este libro. Está bien claro, está sencillo, está directo, está dicho en una forma enérgica. El encuentro entre Dios y su pueblo es especial, es en prosa y
usa un método de preguntas y respuestas. ¿Que quién no va a entender así? Haciendo preguntas y respondiendo. Son 23 preguntas entre Dios y el pueblo. Es eh, la pregunta y las respuestas y la palabra profética. Todo el libro es en preguntas y respuestas. ¿Cómo nos ponen en la escuela? Nos ponían antes, cuando estaba en la escuela para aprender, nos daban un cuestionario y había que responder, ¿verdad? Y así nos aprendíamos, pues, como que el Señor está usando este método aquí para ver si así aprenden los del pueblo. Como les digo, cada profeta, cada uno de los libros que hemos leído es diferente, es único y tiene ahora que dicen los científicos, diferentes formas de aprendizaje, pues aquí pueden encontrar las diferentes formas de aprendizaje. Pero el Señor no va a dejar que usted no entienda su palabra, a menos que no la querramos entender porque no nos conviene, que a veces ocurre, ¿verdad? Está bien clarito ahí, pero como que no queremos entender esa parte. Después de Malaquías sigue un periodo de 400 años sin una voz profética sobresaliente en Israel. Quiero hacer énfasis en esto. No, no es que Dios dejó a su pueblo, no es que Dios estaba en silencio completamente, sino que no tenían un profeta sobresaliente, no había escritos de profetas. Los libros y el tiempo durante ese tiempo son otras personas que escribieron lo que estaba pasando. Lo que nosotros nos damos cuenta ahora son por otros libros. Pero Dios, Él no cambia y Él permaneció con su pueblo. A veces enojado, a veces bien, pero él estuvo con su pueblo y su pueblo debía estarse guiando por la palabra que hasta aquí llegaba. En ese tiempo, recordemos, no estaba el Nuevo Testamento, hasta aquí llegaba, pero tenían todas las leyes, todos los consejos, todo lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer. En este libro es interesante la frase Jehová de los ejércitos ocurre 24 veces. Eso es reafirmando los atributos de Dios, Jehová de los ejércitos. Y la última profecía predice que Dios algún día enviará el espíritu de Elías a restaurar padres piadosos y fuertes en Sión. Y esto en oposición a las tendencias sociales prevalecientes hacia la desintegración de la familia. Estamos hablando de aquel tiempo, no estamos, que se oiga así, es un hecho, pero querían casarse con mujeres. Pero si solo con lo que el enemigo se ha ido con todo para la lucha, o establecido. Y desde ese tiempo ya estaba religiosa. Ese momento es silenciosa, no abierta. Sacar la bandera o algo, pero sí hay rebelión. Una característica sentada que más tarde se apodera de los partidos religiosos de fariseos y saduceos. Llevaban las ofrendas, llevaban lo que el Señor solicitó, con el cual Jesús, libros que vamos a ver, cuando nuestro Salvador Jesucristo empieza, aquí vemos cómo empieza. Las cosas no se dan de un momento a otro, hermanos. Las cosas tienen un proceso. Lo que pasa es que en el momento quizás no nos damos cuenta. Está el materialismo, que los que pueden hacer las cosas y los otros que no pueden, como el que estaba frente al altar, que él podía y que él traía y que él ayunaba y él hacía, y el otro varón solo le decía, aquí estoy. Entonces, escuchamos y todo, pero después, ay, y el pastor dijo esto, pero de todas maneras vamos y lo hacemos. Es como cuando el doctor nos dice, no, usted no puede comer tal cosa, pero después, no, un poquito que coma no me va a caer mal y después se enferma, ¿verdad? Entonces,
poquito a poco se va entrando la corrupción, la rebelión, solo que no que se percibe en gran manera. Y esto siempre, hermanos, es rebelión. Malaquías explora lo que es el privilegio de la nación, una nación privilegiada que Dios le ha llamado suya, la contaminación de la nación, que ya hablamos un poquito de eso, y al final la promesa. Tres grandes tópicos. Hoy decidí poner mi cuadrito porque digo, así se mira un poquito más lo que es el enfoque. Primero está hablando de lo que es el privilegio de la nación. Recordemos, es un privilegio el ser parte de la nación de Dios. Entonces, ¿por qué es un privilegio? Porque hay amor de Dios para esa nación. Y les está hablando del pasado, de lo que Dios ha hecho en ese tiempo y del cuidado que ha tenido, del cuidado que tuvo. Este es del 1, versículo 1 al 5. Pero después, y en una parte más extensa, desde el 1:6 hasta el 3:15, está la contaminación. Está escrito en forma sencilla, pero sí hay contaminación. Ahí les habla del pecado de los sacerdotes y del pecado del pueblo. Los sacerdotes y el pueblo están pecando. Primero los sacerdotes. Recuerden que ellos son los que dirigen, los que están en el templo, los que deberían estar enseñando la verdad. Y después el pecado del pueblo. Esto es en el presente, lo que está ocurriendo en ese momento. Y ahí hay una queja de Dios en ese momento. Primero está el cuidado de Dios y después está la queja de Dios en las diferentes preguntas. Y por último está una promesa. Volvemos de nuevo, Dios no nos deja sin una promesa de restauración. Primero habla del libro de la recordación, después habla, en la oración decía la hermana Daisy, de la venida de Cristo. Y al final habla de la venida de Elías, de un profeta, del espíritu de Elías. Y esto es futuro. O sea, este libro nos habla del pasado, presente y futuro. Primero de cómo Dios los ha cuidado, después la queja que Dios tiene contra ellos y después la venida de Dios. O sea, el día de Jehová que se habla en casi todos, ¿verdad? Y aquí tenemos algo, pero ya como detallan. Esto nos ayuda. Esto es parte de lo que debemos un poquito buscando, seguir viendo, que es la profecía del Señor y las preguntas de Israel. Y la primera profecía dice, Dios ha amado a Israel. Ahora, imagínense cómo está. Y todavía Israel pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿Será posible, hermanos, que nosotros después de que Dios nos haya dado la salvación, nos haya dado la paz en tiempo de tribulación, nos haya dado provisión, nos haya hecho milagros, nosotros le digamos en qué nos amaste? Pero a veces lo hacemos, a veces como que se nos olvida. Voy a leer el capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, mire, dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Imagínense después de haber hecho esos milagros, partir el mar rojo, darles alimento en el desierto, darles un terreno, darles tierras, salvarlos, tenerlos todavía como nación. Y ellos les dicen, ¿en qué nos amaste? Entonces le responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Realmente no es como aborrecer, sino que lo apartó, pero él amó a Jacob y debido a eso él convirtió sus montes en desolación, abandonó su heredad entre los chacales del desierto.
Y al final, en el versículo 5 dice, y vuestros ojos está, no, vamos a ponerlo en contexto, en el 4 cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos te edificarán y yo destruiré y lo llamaré en territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y aquellos ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen, se han rebelado contra lo que es el Señor, que los ha guiado, que los ha sostenido, que les ha dado alimento, que les ha dado tierra. Después, en esta parte, aquí dice Jehová reprende a los sacerdotes en esta Biblia que yo tengo, pero aquí aparece la segunda profecía. Israel ha deshonrado al Señor. Ahí es algo terrible. No se le ha dado honra al Señor. Entonces, sigue, ¿cómo podemos estar tan ciegos? A veces es necesario que siempre le pidamos al Señor que nos abra nuestros ojos, que nos dé sabiduría. Él dice que la pidamos, que Él nos la va a dar. Pero aquí dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Dice. Y entonces, cuando dice esto en el versículo 6 y 7 dice... Vamos a leer, vamos a ver dónde está el número, el 6. Bueno, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Eso le dice Dios. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros los sacerdotes, oh sacerdotes, recuerden que primero les habla a los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Y le contesta el Señor, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Las ofrendas no son las correctas. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y aquí le contesta el Señor en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, o sea, donde se ofrecen las cosas al Señor, es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Recuerdan todos Levíticos, todo donde dan las instrucciones que el animal debe ser perfecto. Y entonces que en vez, eso es falta de respeto. No le están dando lo mejor, están buscando lo que sobra, lo que no pueden vender, lo que no ocupan o que les estorba. Eso le están dando al Señor. Asimismo, cuando ofreciste al cojo, al enfermo, o sea, el que ya se iba a morir, entonces este se lo podemos dar a Dios. Eso es desprecio. Eso es no honrar al Señor. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o les harás acepto? Era lo que decía el pastor de nuevo este domingo. Si usted en su corazón está dispuesto y quiere traer una ofrenda, tráigala. Pero si no está dispuesto o está forzado, mejor espere para un tiempo cuando ya sienta que o ya entendamos lo que significa una ofrenda. Ellos estaban dando lo que no. Por eso es que dice, estaban haciendo las cosas. Esa era una rebelión pasiva. Se estaban rebelando, no estaban dando lo mejor. Era una rebelión. Y después dice la tercera profecía en el capítulo 2, pero antes de esto tengo algo más marcado aquí. Donde dice el Señor en el 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros.
Estas ofrendas no le agradan al Señor. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aunque la lleve, el Señor no la va a aceptar. Y después les repite, el Señor conoce los corazones. Si nos vamos al versículo 13, ahí el Señor les habla de su corazón. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Así como, ay, levantarme tan temprano el domingo, qué fastidio, ¿verdad? Porque es el domingo, día de descanso, pero hay que ir a la iglesia. Al Señor no le agrada eso. Si nos despertamos, vamos a ir con el deseo de verlo a Él, con alegría, porque vamos a la casa del Señor, no diciendo, qué fastidio es esto. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y me dice, y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Cuando yo solo me regresaba al domingo, el pastor, cuando dice, no se pueden aceptar ofrendas de dinero mal habido, de dinero que tenga una procedencia no correcta. Pues alguien quiere saber dónde dice eso en la Biblia, aquí lo tiene. Trajeron de lo hurtado. Lo hurtado, imagínese, llevárselo al Señor. Sí hay base bíblica para eso. Lo cojo o enfermo y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y la palabra más terrible en el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hay maldición. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Realmente es como que queremos engañar a Dios y Él todo lo sabe. No hay forma. Él puede ver nuestros corazones, Él puede saber nuestros pensamientos. No hay forma. Quizás nos engañemos nosotros, pero no lo vamos a engañar a nosotros mismos. Nos podemos engañar, pero no lo vamos a engañar a Él. Este libro trae gran enseñanza sobre lo que es nuestro corazón al momento de presentarnos a adoración. La ofrenda es parte de la adoración, pero si en nuestro corazón sola ofrenda puede ser, si no tenemos nada que dar, pero queremos dar nuestro tiempo al ir al culto, el Señor lo va a aceptar siempre y cuando no digamos qué fastidio levantarnos de madrugada para poder ir a la iglesia. Pero si decimos eso, no lo va a aceptar. Si llevamos ya preparado desde la casa lo que vamos a dar y va todo listo y el Señor mira todas esas preparaciones, entonces sí lo va a aceptar, pero si lo que preparamos es que estamos viendo, ay, es que si lo ponemos ahora, este billete está roto, está manchado y no me lo van a aceptar en otro lado, entonces lo voy a dar en la iglesia, eso no lo va a aceptar el Señor. Vamos a la siguiente. Siempre dejo la parte de arriba para que vemos que estamos en la primera parte. Dice, cuarta profecía, el Señor vendrá de repente. Y el Israel le pregunta, ¿en qué le hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de justicia? Vamos entonces a el capítulo 2, donde dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuál es la diferencia? La decisión de corazón. Esa es la única diferencia. Podemos presentar la misma cantidad, podemos estar el mismo tiempo en el templo, podemos servir en el templo. La diferencia la hace
nuestro corazón. Eso es, eso es lo que el Señor pide. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, la gloria a Dios debe darse de corazón. Y después él dice, todo lo que va a hacer va a dañar la sementera, echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, o sea, va a devolver esas ofrendas, no las va a aceptar. Esas ofrendas realmente no son agradables a Dios y las va a devolver. Es todo lo que dice en esta parte. Y habla del pacto. Si vemos en el versículo 2:5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Está hablando de los de Leví, o sea, y también, por tanto, de la tribu y del pueblo del Señor. Mi pacto de los sacerdotes, perdón. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales yo le di para que me temieran en forma de respeto y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Y acá abajo, en el versículo 7 le vuelve a decir, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Recuerden, los sacerdotes son los primeros amonestados, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Qué terrible para los que tienen el oficio de sacerdote y no tienen la claridad del Dios al cual están sirviendo. Los que están usando lo que es la palabra de Dios para su propio beneficio, porque no han entendido que son mensajeros de Dios. No han entendido que deben guardar la sabiduría y no han entendido que deben educar al pueblo. Este libro es como para estar mucho rato, para leerlo poquito a poquito y entender, porque después de eso les dice más, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿A quiénes va a estar está pidiendo cuentas el Señor? A los sacerdotes, a los levitas. A ellos les está pidiendo cuentas. Habéis corrompido el pacto de la vida, dijo Jehová de los ejércitos, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Cuando decimos, no, este tiene que estar enfrente, los otros tienen que quedarse atrás. No, este no es digno de estar en esta parte. Cuando hacemos acepción de personas en muchas iglesias, cuando hoy estoy en un entrenamiento y ahí nos decían, no, cuando en algunas iglesias que dicen que tienen argolla, yo, bueno, hay algunos donde las perlas de la argolla, y yo, Dios mío, no se puede hacer eso. Y esas iglesias donde hay que pedir hasta con anticipación una cita para poder hablar con el pastor o los pastores porque andan rodeados de alguien. Eso no le agrada a Dios. Acepción de personas no le agrada a Dios. Él le dice, ¿no tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? Dios no acepta la acepción de persona. Ahí les está hablando porque también habla de que es un Dios de justicia. Y después tiene acá vamos a ver, es que tengo las marcas por aquí, en el 14, en el 2:14, más diréis, ¿por qué? Y esto ya está hablando de las matrimonios. ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer
mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Recuerdan al inicio que de las cosas que les hablaba era de que se estaban divorciando de las mujeres, las estaban dejando y se iban atrás de las mujeres paganas? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El Señor quería un pueblo consagrado, un pueblo apartado, pero ellos estaban olvidando el pacto. No solo es decir que estaban destruyendo esa familia en ese momento, estaban olvidando el pacto que habían hecho con Dios, era algo grande. Y se estaban buscando mujeres y paganas, mujeres que no eran del pueblo cuando Dios ya les había dicho. Y Él les dice hasta acá, porque buscaba una descendencia para Dios. Él les explica, Dios es claro. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué más claro que eso se puede encontrar? ¿Qué más claro de eso tenemos? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre la iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No, la lealtad es algo que valora el Señor. Y después ahí nos habla cuando vendrá de repente, que está en el 10, cuando nos dice que el juicio se acerca, de en qué le hemos cansado. Y en el capítulo 3 ahí habla del Mesías. En el capítulo 3 la quinta profecía dice el volverse al Señor. Habla del Mesías. Voy a leer del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero. Por eso el juego con el nombre del profeta, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién dijo que iba a preparar el camino? Lo vamos a ver en los siguientes libros. Ahí va a estar el que viene a preparar el camino. O sea, estas profecías se cumplen. Dios es un Dios de palabra, es un Dios de verdad. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Súbitamente, de repente. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de la venida? Esa es una pregunta que tenemos que hacerla. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y aquí algo que mencionamos mucho y es relacionado con el día de Jehová, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahí está el Dios de la justicia, ahí en esa parte. Después vamos, cuando la quinta profecía que habla de el volver, primero que vendrá de repente, les habla del día de Jehová. No lo dice de esa forma, pero sí habla de que va a purificar él. Y después vamos que es el volverse al Señor. Eh, sí, acá. Vamos a ver, permítanme que tengo esto. Sí, 3, 6, sí. Donde dice que Jehová no cambia, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Eso es parte de lo que el Señor vendrá de repente. Después en el 7, del 3:7 es el volverse al Señor. Y le pregunta todavía a Israel, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? Entonces ahí podemos ver que el Señor les responde.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, hay que volverse a los mandamientos del Señor, volverse a Él. Y no los guardasteis. Y no solo es leerlos, es cumplirlos, aunque cueste, hermanos. Para mí me cuesta, yo no sé para otros si es tan fácil, pero a mí me cuesta. Pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra voluntad y pedirle ayuda al Espíritu Santo para poder cumplirlos, porque solos no podemos. Y les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa promesa, Dios no nos deja. Dios en medio de todo está hablando, están haciendo todo esto mal, pero yo quiero que se vuelvan a mí y Él se volverá a nosotros. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volverlos? Robar, en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Sí me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Todavía, ahí está la pregunta. Vamos a ver la respuesta. En vuestros diezmos y ofrendas. Recuerden la forma en que se estaba presentando la ofrenda. Recuerden la forma en que se presentaban los diezmos. Bueno, ahí habla más de que los animales no estaban en buena condición, pero no sabemos el diezmo, la décima parte de sus cosechas, cómo estaba siendo presentada. Y lo que es peor, cuando se ha robado en los diezmos y ofrendas, mire lo que ocurre. Malditos sois porque vosotros la nación toda me habéis robado. Hay maldición cuando no se cumple la palabra del Señor. Y ahí es donde viene la parte que leemos siempre, porque es el Señor diciéndonos, vuélvanse a mí. Vuélvanse, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Los diezmos no son porque Dios los necesita. Dios no necesita dinero. Los diezmos son por un mandato de Él porque Él quiere que su obra crezca. Es para su obra. ¿Y quiénes son los que nos beneficiamos de la obra de Dios? Nosotros. Realmente con Dios no hay pérdida. Los que ganamos somos nosotros. No, él ¿qué tiene que ganar si Él es todopoderoso? Él es el dueño de todo. Los que ganamos somos nosotros. Tenemos que entender esa parte. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Miren quién tiene la ganancia. ¿Para quién se va a abrir las ventanas de los cielos? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos va a dar protección. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Nos va a dar que lo que nosotros hagamos con nuestras manos prospere. Ni vuestra vida en los campos será estéril, y dice Jehová de los ejércitos, y toda y todas las naciones os serán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es la parte que tiene que ver con las ofrendas, los diezmos, hermanos, tiene, como dijo el pastor, tiene que ser de corazón. No importa lo que lleve, dígame, hermana. Bendiciones. Hermana, solo quería leerle el versículo del capítulo 3, el versículo 10 al 12 en la nueva traducción viviente, como dice. Está ¿La puedo bien. leer? Sí, Amén. adelante. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba
Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque sus tierras serán un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén, hermana. Amén. Más extenso. No podemos decir que no entendemos. No podemos decir que no entendemos. Después está la sexta profecía y son Hola, hermana. afirmaciones necias. Bendiciones, Mil disculpas, hermana. hermana. Bendiciones para todos. ¿Qué versión fue la Está que bien. acaba de leer la hermana ahora? Nueva La, traducción la nueva viviente. traducción viviente. Sí, es que a mí se me da un caso, pues en mi familia, más específicamente en la familia de mi esposo, pues soy la única que asiste a la iglesia. Con mi esposo, pues tengo bastantes luchas y justamente el fin de semana estaban hablando sobre esto, del diezmo, y les quise explicar sobre esto, pero como a veces es tan difícil va, que las personas entiendan cuando no leen la palabra de Dios, va, porque Así es. pues lo que dice pues es que para darle de comer a los pastores, mejor le doy a un pobre, etcétera. Pero yo lo que le quería decir es justamente así como lo acaba de leer la hermana ahorita, que es para el crecimiento de la obra, que es para nosotros mismos, pues, para que Exactamente. la palabra llegue hasta los confines de la tierra, como dijo el Señor. Y, Así es. y bueno, gracias hermana, Dios le guarde a todos. Amén. Amén. Sí, es necesario que leamos la palabra. Ahí está explicado. Ahí está explicado, mis hermanos. Y después del 3:13 al 3:18 tenemos la sexta profecía, afirmaciones necias de Israel contra Dios. Qué terrible. Las preguntas de Israel. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Quién no ha hablado contra el Señor? Muchos hemos hablado contra el Señor. Hasta yo, cuando nos quejamos, hablamos contra el Señor. Eso es hablar contra el Señor. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley? Cuando nos lo acaba de explicar el profeta y están preguntando en qué aprovecha que se guarde la ley. Si miramos aquí, vamos a ver, tengo en el versículo 13 es donde le dice el Señor, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus leyes y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué me dice eso, hermano? Me dice que quitaron los ojos de Dios y empezaron a ver al mundo, empezaron a ver lo que los rodeaba y no entendieron. No entendieron, porque eso de que ellos creen que bienaventurados son los soberbios. Hermanos, cuando empezamos a decir los que no creen en Dios son esos que andan en esos carros últimos modelos, ¿usted cree que esas personas tienen paz? ¿Usted cree que esas personas van a tener un buen final? Lo estamos viendo. Hay unos que la riqueza les llega de la noche a la mañana y así mismo después caen. Pero lo que me dice es que el pueblo andaba tan perdido, por eso dice son afirmaciones necias. Quitaron los ojos de Dios y empezaron a ver a su alrededor, que eran ver sus ojos en los otros, creyendo que esta gente era capaz de tentar a Dios y escapar. Se olvidaron de que Dios, el Dios que tenían, a pesar de que se repite tantas veces Jehová de los ejércitos, se olvidaron de sus atributos y de su poder. Eso es en forma necio. Es una necedad cuando usted ya ha conocido al Señor, cuando este pueblo ya había conocido al Señor. Pero siempre hay esperanza.
Siempre hay esperanza. Si miramos el versículo 16, entonces los que temían a Jehová, siempre hay alguien, siempre hay algo en que teme a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. No es que todos estaban perdidos, había un remanente, así como le dijo al profeta el Señor, no eres el único, hay más que no han doblado rodilla ante los dioses ajenos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. El Señor sabe que están estas personas y les escucha. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor tiene su oído atento a los que piensan en él, a los que le temen. Y sabe la parte más bonita, el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor hará misericordia con los que le temen. Y el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. No le sirve. Va a haber un momento en que aún estas personas que estaban tan ciegas se van a dar cuenta de su error. Va a llegar un momento en que ellos van a saber quién es el Dios que han apartado de su vida. El Señor tiene su tiempo. Él tiene su tiempo para esto. Y después tenemos, permítame acá, el día de Jehová. Y sabe que esto tiene que ver mucho con la posición de la persona. Si esta persona es soberbia, hace esas preguntas necias y dice esos comentarios necios como los que estaban diciendo que hay gente que puede tentar a Dios y escapar, y los que hacen maldad, entonces esos van a temer este día porque va a ser un día de juicio. Pero cuando Dios dice que llegue ese día, para el justo va a ser un día de triunfo. Va a tener la confirmación de su creencia, va a poder estar con su Señor, va a poder ver la diferencia que hace el sueño de ver cara a cara a nuestro Dios. Va a ser un día de triunfo. O sea, el día de Jehová tiene dos caras de acuerdo a la posición en la que usted está. Si usted es temeroso de Dios, es un día de triunfo porque va a ver a nuestro Señor. Si usted no es temeroso de Dios, va a ser un día de juicio por todo lo que ha estado en su corazón. Puede haber llevado los sacrificios, pero lo que está en su corazón no es correcto, entonces va a ser un día de juicio. Y vendrá precedido de una restauración sobrenatural de las relaciones de padres e hijos entre el pueblo. Y voy a leer solo unos versículos, parece que ya casi se me acabó el tiempo. Tengo Malaquías 3:1 que dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, esto lo veremos pronto, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, el Mesías, nuestro Salvador. De ahí en Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Temer el nombre del Señor, ser obedientes a sus mandamientos. Y para eso
leer la palabra. Aquí queda mucho en todo el Antiguo Testamento por leer, por entender, por preguntarle al Señor. Queda muchísimo en toda esta parte. Y después Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, un espíritu de profeta. Antes del día de Jehová, el Señor va a enviar sus profetas. Igual que en el Antiguo Testamento enviaba profetas para que hicieran que su pueblo reflexionara en sus acciones, el Señor lo va a seguir haciendo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto está hablando aquí después de que se vio cómo estaban dejando a sus esposas por otros. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser eso? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor siempre nos está cuidando. Él está cuidando, Él está viendo cada detalle, Él está teniendo cuidado de todo y Él definitivamente en su regreso triunfal, Él va a ser nuestro sol de justicia y Él va a hacer juicio contra los que no se han acercado a Él. Ahora, esto es lo que yo traigo de Malaquías. Quiero oír si algunos tienen algunas observaciones. Aquí me dice el hermano Daniel, en la actividad hay mucha gente que se mete en divisiones, discusiones sobre el tema de dar el diezmo, cuando es algo voluntario que uno debe dar al Señor, sí. Pero eso usted lo va a hacer cuando usted comprenda el propósito por el cual el Señor se lo pido y las ofrendas usted las va a dar por amor a Dios porque está en su corazón. Recuerde que todo debe ser de acuerdo al corazón. Quisiera saber si alguien más quiere participar, porque esto es la última parte del Antiguo Testamento. ¿Alguna otra observación, comentario de nuestro precioso Dios y de todo lo que hemos aprendido de Él, de cómo hemos visto su misericordia hasta el final? Hasta el final. En todos los libros está su misericordia, su amor, pero no nos engañemos que nuestro corazón debe ser guardado. Sobre toda cosa, guardad el corazón, dice el Señor, y esto lo vemos aquí en Malaquías. Y muchas de las cosas están dando en nuestros tiempos, entonces es tiempo de que nosotros hablemos del Señor, del único que puede traer salvación, para que la iglesia pueda crecer y podamos cumplir el cometido, el mandato que Dios nos ha dado. ¿Alguien más tiene alguna observación? Amén, hermana. Adelante. Sí, solamente, bueno, recordar, ¿verdad? Que el diezmo es un mandato, ¿verdad? Es un mandato Amén. que el Señor Aquí nos está. dejó, ¿verdad? Debemos hacerlo en Amén. obediencia a Dios, pero con un corazón voluntario, ¿verdad? Con un Así es. corazón voluntario, con un corazón agradecido, como usted lo mencionaba, con un corazón alegre, ¿verdad? Por estar cumpliendo con la orden que el Señor nos ha dado. Y Dios en su infinita misericordia es tan bueno que cuando obedecemos, pues nos bendice. Esa es Amén. la realidad. Y recordando que, hermanos, si podemos dar diezmo, quiere decir que el Señor ya nos dio, porque usted tiene algo. O sea, si estamos en la capacidad de dar diezmo, es porque el Señor ya nos dio más. Solo les vamos a dar una parte en obediencia a su mandamiento. Pero el Señor nos dio, el Señor proveyó por nosotros. Entonces, por eso es que se da con alegría y con agradecimiento, porque Señor, sería decirle, Señor, gracias por el trabajo que usted me ha proveído, porque por ese trabajo yo tengo un ingreso, entonces yo vengo con alegría a obedecer su mandamiento. Porque recordemos, sin el Señor no tendríamos ese trabajo, sin el Señor no tendríamos ese ingreso. Entonces el diezmo se da con alegría.
con alegría, porque tenemos en la casa. Cuando podemos dar una ofrenda, también se da con alegría, porque quiere decir que tenemos nosotros de dónde dar esa ofrenda. Entonces eso es algo que debe ser de nuestro corazón, pero para eso también tenemos que leer las escrituras y entender a nuestro Dios, que no es porque por obligación, porque Él nos dijo, sino porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Mm, Hermana dígame si Eun, hay más. Adelante. bendiciones. El Amén. asunto del diezmo, hermana, em, el asunto del diezmo resulta de que cuando el Señor ya nos ha bendecido, ya no nos queremos desprender de lo que ya tenemos, ¿verdad? Y dar el diezmo es tener mucha fe en que Dios va a proveer ese 10% que nosotros le estamos dando a Él como mandato, como lo dice la palabra. Pero en su mayoría la gente le cuesta desprenderse porque nos gusta la segunda parte de la palabra, la promesa. ¿Verdad? Ujú. Pero cuando ya nos toca tener que llevar al altar esa ofrenda, pues ya decimos, no, pues con este poquito la iglesia se conforma. Es que no es cuestión de que Dios se conforme, porque eso no es bendición para el Señor, Él no lo necesita. Él es el dueño del oro y la plata. Quien lo necesita somos nosotros. Y el Señor nos está enseñando con la palabra que tenemos que ser Amén. desprendidos, que no tenemos que tener amor al dinero. ¿Por qué razón? Porque Él dice que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios, que Él es el que nos ha dado las riquezas. Él tiene el poder de que nosotros podamos hacer riqueza, o sea, de su mano viene todo. Entonces, cuando ya alcanzamos ese nivel de entendimiento, nos es fácil venir al altar y dar lo que le corresponde al Señor porque le robamos si nosotros no Ujú. llevamos nuestro diezmo a su altar. A mí no me importa si se lo come el fulano o el sultano, porque eso no tiene nada que ver conmigo, con mi Así es. relación con el Señor. El Señor va a tratar con mi vida y va a tratar con el que se lo robe. O sea, cada quien, ¿verdad? Pero es mi compromiso, es mi responsabilidad, es mi amor hacia Dios traerle lo que Él me pide, al menos, ¿verdad? Darle eso que Él nos está pidiendo como una orden en realidad, ¿verdad? Nos está Es un diciendo que le mandamiento, hemos sí. robado, que le hemos robado. Entonces, es tan bonito recibir esa bendición, esa promesa que Dios nos da cuando dice, probadme. Es que es increíble cómo Dios nos dice, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Es que es increíble. Yo no sé, quisiera como metérselo en el corazón a las personas y que entendieran cuál es la inmensidad de esta promesa, porque muchos podrían decir que como que Dios le va a restituir lo que usted está dando, y es que el Señor bendice de una manera, bueno, inexplicable, inexplicable. Así que este tema del diezmo es precioso y difícil Sí. de podérselo explicar a los demás porque se trata de tener muchísima fe en el Señor, porque nos gusta la segunda parte de la palabra. Pero ya cuando nos toca hacerlo, esa parte le ponemos una cierta barrera, hermano. Es todo. Bendiciones, hermana. Así Bendiciones, es, sí. hermana. Amén. Sí. Sí, yo coincido con la hermana ahorita también. Es lo mismo que yo les decía a la familia. ¿Cómo no le vamos a dar al que nos tiene de pie? Solo con que estamos sanos aquí reunidos, nuestros hijos andan jugando. ¿Cómo no le vamos a dar de lo mucho que Él nos da, no para dar, le vamos a dar nosotros soles algo, ¿verdad? Yo también, así como dice la hermana, quisiera eh, que abrieran sus corazones, pero digo, no soy yo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí coincido con todo lo que dice el hermano. A veces quisiera
abrirles los corazones, pero es solo leyendo la palabra y entendiendo las que pueden ellos entender esto, digo yo, ¿va? Pero ¿cómo lo vamos a dar a nuestro Dios que tan amoroso que es, que solo con que nos podemos despertar y seguimos respirando? Entonces, bueno, gracias de nuevo, hermanos, y esa es mi aportación. Sí, realmente es algo que tenemos que entenderlo. Por eso dice, estudiemos su palabra y tenemos que entender su palabra. Si entendemos que Él es el dueño de todo, entonces vamos a entender que Él es el que nos da todo. Entonces, si Él nos dio, nosotros podemos dar también. Él nos da para que nosotros demos. Él no nos da para que nosotros acumulemos, como esos en la televisión que acumulan y acumulan. Él nos da para que nosotros demos. Entonces, una vez que entendamos que quien nos da todo es Él, entonces todo le pertenece a Él, incluyendo nosotros. Entonces, como que no es tan difícil porque ya es de Él. Pero para eso es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar. Es definitivamente el Espíritu Santo quien nos puede ayudar para poder hacer eso. Y es un mandamiento. Ahí está. Ahí no dice, si ustedes se sienten bien, traigan el diezmo. Ahí solo dice, traed todos los diezmos al alfolí. Es un mandamiento. Y una vez hablábamos con una hermana porque hay unos que dicen no está en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento más bien es casi como que hay que darle más que el diezmo, porque ahí están las gracias salvadoras de Jesucristo. Y por ese agradecimiento y ese amor que nos demostró Jesucristo, deberíamos estar dispuestos a darle más. No solamente el 10%, y no solo de la cosecha, no solo del sueldo, sino también del tiempo, sino también de lo que hacemos diariamente. Todo, porque todo le pertenece a Él. Está en el Nuevo Testamento, que es lo que van a ver después. Sé que ya me pasé de la hora, así que solo le voy a pedir a la pastora si usted nos cierra en oración, porque es el cierre del Antiguo Testamento en el que estamos. Sí, bueno, realmente que me siento tan feliz, ¿verdad? Agradecida con Dios porque este proyecto, pues, el Señor lo puso, ¿verdad? En mi corazón y aunque siempre es igual, ¿verdad? Empiezan muchos y terminan pocos, pero los que han llegado hasta este momento son una bendición y sé que algo, ¿verdad? Algo grande Dios va a hacer con todos los que han sido fieles, ¿verdad? Hasta terminar con este Antiguo Testamento y esperamos pues, que terminen también con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Sí. ya pronto solo vamos a tener un descansito y ya bueno, les informo que el pastor va a prepararse ya para hacer un estudio en paralelo, ¿verdad? De todo lo que son los evangelios y eso va a estar buenísimo. Wow. Así que no Vamos hay a que ver. perdérselo, ¿verdad? No hay que Sí. perdérselo y hay que motivar a otros, ¿verdad? Hay que motivar a otros porque solo conociendo la palabra de Dios es como podemos avanzar, ¿verdad? En este camino de la fe. Amén. Así que oramos. Altísimo Padre, Rey de Gloria y Majestad, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te alabamos y te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre, y hemos, Señor, logrado llegar hasta este día, Señor. Podemos decir, como dice tu palabra, Ebenecer, Señor. Hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado, Dios bendito, y nos has iluminado con tu gracia, Señor. Nos has iluminado con tu Espíritu Santo bendito y Dios bendito, nos has enseñado tanto, Padre, hemos aprendido tanto, hemos crecido tanto, Señor, a través del estudio de tu santa y bendita palabra, que no nos queda más que decir